Lo dijo en la primera hora. 7 de la mañana con 43 minutos en la primera hora. El 29 de marzo pasado, Alexandra Vela Puga renunció a su condición de ministra de Gobierno y con su renuncia se develó una carta, la carta de renuncia, el texto de la carta de renuncia dirigida al presidente de la República, donde, claro, la renunciante ministra expresaba sus diferencias y su posición personal sobre la necesidad de que el gobierno impulse el mecanismo de la muerte cruzada que está consagrado en la Constitución, o sea, que el presidente expide el decreto ejecutivo para disolver la Asamblea Nacional y generar la convocatoria anticipada de elecciones tanto de mandatario cuanto de legisladores. El presidente está claro que no tomó esa decisión y por eso se fue Alexandra Vela. Del 29 de marzo acá, 9 de mayo, han pasado algunos temas, algunas circunstancias de carácter político y ya con cabeza fría es tiempo para reflexionar y por eso le hemos invitado al doctor Juan Manuel Fuertes, quien se fue con la ministra Vela. Él se desempeñó como subsecretario de Gobernabilidad y está aquí con nosotros visitando nuestra mesa de trabajo. Juan Manuel Fuertes, que además es un hombre que ha estado vinculado a la política desde hace mucho tiempo, fue en su momento diputado de la República y dirigente político, y nos visita acá en nuestra mesa de trabajo. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Buen día, Fabricio Belkis, a la audiencia. Ahí, dedicado a hacer lo que corresponde particularmente. ¿Qué es lo que corresponde? Claro, eso iba a decir. Bueno, lucharle, ¿no? Para salir adelante. ¿Cómo, ya con cabeza fría, evalúa usted el momento político que está viviendo y sobre todo las razones por las cuales ustedes decidieron dar un paso al costado? Es lamentable, eso decíamos extra micrófono antes de iniciar la entrevista con Belkis, observar que el escenario de la política nacional prácticamente se ha convertido en una sucesión interminable de episodios mediáticos con características de shows de baja calidad. Pero lo que más preocupa es que de cara al futuro no se puede avisorar que el escenario cambie, porque las organizaciones políticas que son las encargadas de hacer la política activa tienen las condiciones que el ordenamiento jurídico les permite, más allá de promover candidaturas en los procesos electorales, han dejado de cumplir con las funciones que les corresponde a las organizaciones políticas. Como no hay procesos de formación, nosotros lo que vamos a vernos abocados en el país, si es que esto, quiero decir, las reglas de juego y el compromiso desde la política no cambia, vamos a vernos abocados a continuar observando estos episodios, a mirar que la política se degrada más, lo cual sería indiferente si se tratase de una actividad de terceros que a lo sumo lo vemos como cualquier comedia en la pantalla. El problema es que a través de la política se mejora o se le jode a un país. Eso desde el punto de vista del escenario general. Ahora, con respecto a la otra inquietud, mire, en el caso del gobierno, y esto dicho con la más absoluta objetividad, existen funcionarios de altísima calidad profesional e incluso política, pero en el entorno presidencial hay serios desajustes para la lectura política. Y esto tiene mucho que ver con la falta de experticia de quienes están encargados de ese manejo. Porque la experticia no es la suma del conocimiento más la experiencia, es la multiplicación de la formación conceptual y de la experiencia práctica. De tal modo, Belkis, que si es que usted multiplica, alguien puede tener muchísimo conocimiento teórico, pero no tiene experiencia. El resultado, cuando se multiplica por cero, es cero. Lo que nos llevaría entonces a concluir, diríamos, Juan Manuel, a que tampoco se puede avisorar que el escenario cambie en cuanto al manejo gubernamental como tal, a propósito de lo que señala. Siempre existe la posibilidad de que en el caso del gobierno incorpore cuadros al entorno decisional, porque es diferente que en la estructura de gobierno
se encuentre gente competente, a que en la mesa en donde se toman las decisiones se cuente con actores que tengan la experticia política necesaria para sistematizar la información del conflicto, para procesarlo y para tomar decisiones que vayan a solucionar la problemática. Correcto, pero esto no ha ocurrido en un primer año ya que se va a cumplir de este gobierno. No, definitivamente, y la salida de nosotros tiene que ver con eso, con la falta de sintonía entre el análisis y la propuesta estratégico-política que se formulaba y la visión y las decisiones que se toman en el entorno presidencial. Yo voy a retomar la frase que usted acaba de decir. A través de la política se mejora o se le jode a un país. La digo tal cual como usted la acaba de señalar textualmente. ¿En este momento se ha mejorado o se está jodiendo al país? Me parece que en términos generales no hay una mejora sustancial, porque claro, en el sistema democrático no es únicamente la labor que ejerce el Ejecutivo o el Legislativo o el Judicial separadamente, sino la concertación, el manejo que cada uno en el ámbito de sus competencias debe efectuarlo con seriedad. Y esto a propósito de la entrevista anterior con el legislador de UNES. Mire, claro, desde el punto de vista de adversarios de esta mayoría que se ha conformado en la Asamblea Nacional, eventualmente puede sentirse de plácemes que el Parlamento ecuatoriano atraviese por esta crisis de imagen, de acción, pero resulta que no se puede entender una democracia sin Parlamento. Por lo tanto, quienes tenemos auténtica convicción democrática, deberíamos preocuparnos por lo que pasa en la Asamblea. Que la Asamblea tenga bajísimos niveles de credibilidad no es bueno para el país, no es bueno para la democracia. Y esto tiene que entender la ciudadanía, tiene que entender el gobierno. Claro está, creo en buena parte por la baja calidad de la política, también incluso desde la oposición, a veces como que ingenuamente se convierten en compañeros de viaje de su propia autodesacreditación. Y creo que el gobierno también, con ese respaldo a la presidenta de la Asamblea, le hace mucho mal. Ese es un error, Juan Manuel Fuertes, que el gobierno respalde abiertamente a la presidenta Guadalupe Llori. Desde la convicción democrática de cualquier ciudadano, por supuesto que es un error. ¿Y esto por qué? Porque la señora Llori no tiene credenciales ni éticas ni políticas para ejercer liderazgo en el Parlamento ecuatoriano. ¿En qué momento se dieron cuenta de eso? ¿Usted en qué momento se dio cuenta de eso? Y me imagino que Alexandra Vela debe compartir su visión, ¿o no? Desde luego, no. ¿En qué momento se dieron cuenta de eso? Y le hago esta pregunta porque ustedes lideraban el frente político del presidente Lasso durante los últimos tiempos, antes de la renuncia el 29 de marzo. Y tenía obviamente una relación con la legislatura, ¿no? Contextualicemos. Yo decía, una cosa es el aporte que en el análisis y la propuesta se puede dar, y otra es la decisión que quienes toman decisiones adopten en función de los insumos o de los aportes. Y en lo que tiene que ver con la señora Llori, personalmente, yo conozco desde hace muchos años atrás las condiciones de corrupción y de incapacidad política que tiene la señora para conducir una institución de la magnitud del Congreso Nacional. Bueno, eso yo lo trasladé oportunamente antes incluso de llegar a la función pública en el gobierno. Pero comprenderá, Fabricio, que ni la ministra ni quien habla en última instancia somos quienes hemos tomado las decisiones políticas, más allá del aporte que se puede dar. Y entonces, volviendo al personaje aquel, en el gobierno parte de la problemática es que padece de lo que se llama el síndrome de las opciones reducidas. Es decir, que piensan que si no es la señora Llori, no existe ningún otro actor que puede contribuir para una relación adecuada y para que el Ejecutivo pueda sacar adelante
lo que corresponde en el ámbito de la interrelación con el legislativo para implementar las políticas públicas. Justamente ahí permítame nada más hacer un breve análisis de lo siguiente. ¿Cómo se entiende este aparente respaldo del presidente de la República a la presidenta de la Asamblea? Bueno, Guadalupe Llori, no es aparente, vez, ¿no? Pero a la vez el desconocimiento frontal del presidente Guillermo Lasso respecto del poder legislativo al punto de haber afirmado que gobernará sin tomar en cuenta la Asamblea. ¿Cómo se entiende esto? Hay que admitir que el presidente Lasso no es un ciudadano con trayectoria política típica, convencional. Es más bien una suerte de outsider que, triunfando en el sector privado, luego da un salto a la política, y esto en ocasiones no permite que exista el aprendizaje necesario respecto de lo que es la interacción entre las diversas funciones del Estado. Además, me parece que en lo que tiene que ver con su movimiento político no existe un proyecto debidamente definido, de tal modo que se maneja exclusivamente en la coyuntura, y es evidente que no hay un libreto que coherentemente se despliegue. Por eso que encontramos que una semana en una intervención en la provincia de Loja, nuevamente pone sobre el tapete la amenaza de la muerte cruzada, y a la siguiente semana, en su entrevista habitual, en cambio dice que eso no está previsto. Que eso no le conviene al país, dijo el presidente el martes, pero el viernes volvió a hablar de que si me amenazan con destituir, a mí no me costaría sino pocos minutos firmar el decreto ejecutivo. Por eso vuelvo a insistir, hay un serio desajuste en la lectura política que conduce a la toma de decisiones equivocadas desde el punto de vista político. No sé si alguien pueda sostener con solvencia que la señora Llori es la única que puede sacar adelante una relación ejecutivo-legislativa que le propicie condiciones adecuadas al gobierno nacional. Personalmente, a mí me parece que eso es absurdo. ¿Cuándo Juan Manuel Fuertes reparó en todo esto que ahora reflexiona, y quizá a partir de esa respuesta, por qué demoró tanto en dar un paso al costado? A ver, nosotros no es que en cada momento, dependiendo de cada tema, no reflexionamos. Por el contrario, a partir de los análisis, se le ha presentado a través de la exministra de Gobierno las propuestas al presidente de la República y a su entorno. Bueno, la toma de decisiones ya no depende de nosotros. Y en el otro aspecto, siempre ha habido la expectativa, como suele ocurrir normalmente, que pueden producirse cambios porque conforme uno, en cualquier situación, va transitando, adquiriendo experiencia, también va cambiando su visión analítica, y consecuentemente eso influye en la toma de decisiones. Por eso es que, como explicó claramente en su carta la abogada Vela, el planteamiento sobre la muerte cruzada era algo que se lo presentó, como dijo la abogada Vela, eso seguro provocaba en algunos momentos mucho fastidio en el entorno. Había circunstancias en las que parecía que se aceptaba, que aterrizaba esa propuesta, pero finalmente observamos que, no obstante que un día, como le consta a la ciudadanía, cuando la Asamblea Nacional niega el proyecto de atracción a las inversiones, el presidente se desató acusando a buena parte, en términos generales, de la legislatura, a un ex candidato presidencial de haber sido chantajeado a cambio de que se vote a favor de esa propuesta, lo cual reflejaba un escenario inviable de convivencia para que el gobierno pueda sacar adelante sus propuestas. Y en esas circunstancias, que entiendo yo no ha variado, porque más allá de toda la algarabía que suscitó la posesión del ministro Jiménez, e incluso de algunas acciones tendientes al diálogo que se han formulado, en el orden práctico, por ejemplo, que yo sepa, no es que los grupos que presentaron la propuesta de derogatoria de la ley de reforma tributaria han declinado de eso, por ejemplo. Ahora, yo quiero entender, con base en los hechos reales,
si efectivamente hay un bloqueo por parte de la Asamblea hacia las posturas, hacia los anuncios, hacia las propuestas del presidente Lasso. ¿Y por qué le hago esta pregunta? La Asamblea Nacional, en el casi año que tiene del actual periodo, la Asamblea, hoy estamos 9, en 5 días cumplirá su primer año, el 14 de mayo. Solamente le ha negado un proyecto de ley al Ejecutivo, el proyecto de ley de inversiones. La reforma tributaria, usted sabe cómo entró por el Ministerio de la Ley. Eso hemos conversado en múltiples ocasiones. La ley de libre expresión y comunicación está bajo trámite por la vía ordinaria. Las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior están bajo trámite por la vía ordinaria. Las reformas para el uso progresivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional están bajo trámite por la vía ordinaria. No sé si se me pasa algún otro proyecto que ha enviado el Ejecutivo. Creo que no, ¿verdad? O sea, ¿de qué bloqueo me pueden hablar? Yo quisiera entender esa parte ya en la realidad, doctor Juan Manuel Fuertes. A ver, dos cosas. La primera, el inventario que usted nos ha señalado de proyectos de ley que están tratándose en la Asamblea y que han sido materia de iniciativa del Ejecutivo, que no terminan de aprobarse o negarse, sin duda alguna reflejan la falta de liderazgo de la presidenta de la Asamblea, porque depende en gran medida de cuál sea la capacidad ejecutoria de quien preside la Asamblea Nacional, que las leyes puedan, como proyecto, fluir o no en su discusión o aprobación. Por lo tanto, allí está demostrado también la incapacidad política de la presidenta de la Asamblea Nacional. Sobre lo otro, en la perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno tiene 3 iniciativas que son, no sé si esto puede sonar dramático, pero decir, existenciales desde la visión que tiene el presidente Lasso. Lo uno, la reforma tributaria. 2, el incentivo a las inversiones. Y 3, la flexibilización laboral. La reforma tributaria entró en vigencia por el silencio de la Asamblea con todos los misterios que sobre el particular se han tejido. Claro. Y que todavía está en la incertidumbre porque hay en marcha un proyecto derogatorio. Un proyecto derogatorio. Que si se lo aprueba el presidente puede vetarlo totalmente. Okay. Usted sabe que es así. Ya. ¿Qué pasó con el proyecto de atracción de inversiones? Fue rechazado. A través del diálogo que generaron con el ministro Jiménez, realmente es posible que una nueva iniciativa, que una insistencia va a tener aceptación. Ahora van a decir los sectores que hablaban de que es un proyecto de ley privatizador, van a decir no, no ha sido privatizador. Sobre la flexibilización laboral, ¿existe realmente condiciones en la Asamblea Nacional para que una propuesta en los términos que plantea el Ejecutivo pueda tener aceptación? Entonces, sí, de los 3, el uno pasó, entre comillas, milagrosamente, y estos otros 2, en el un caso ya fue negado, y en el otro es inminente su negativa. Pero porque es hubo un obvio que hay un antecedente, bloqueo. perdón, sobre el tema laboral, porque hubo un antecedente, ya hubo un bosquejo de propuesta original que generó rechazo no solo al interior de la Asamblea, sino en general en la sociedad. Ya, entonces, Belkis, precisamente por ese antecedente, podemos proyectar que habría una negativa el momento que se presente el proyecto de ley de flexibilización laboral en los términos que plantea el Ejecutivo. Por lo tanto, va a haber un bloqueo sobre 2 de las 3 propuestas fundamentales que le interesan al Ejecutivo en su perspectiva de concretar el Plan Nacional de Desarrollo. Con esto que nos está diciendo entonces, la salida era la muerte cruzada. La salida era disolver la Asamblea. Porque no vemos otra alternativa, es decir... No existe otra, no existe la posibilidad de dialogar, de sentarse con los legisladores abiertamente. ¿Ah? No hay cómo. Dialogar siempre es factible, se lo hace y va a continuar haciéndose. Pero ya en el orden concreto, con toda esta expectativa que generó al interior de la Asamblea, porque el ministro Jiménez era asambleísta, tenía, creo, una relación personal excelente con todos los sectores. Y esto generó un entusiasmo inusitado. Pero luego de eso, incluso de que efectivamente el ministro se ha reunido con líderes de las bancadas,
Ya en el orden concreto, lo que vemos allí es una situación pendenciera que está instalada y que no termina. En la entrevista anterior se estaba haciendo referencia, entre otros aspectos, a esta disputa a esta disputa política que se ha judicializado y en el que sin duda alguna el gobierno, a través de su bloque legislativo y a través de sus acciones como ejecutivo, está respaldando a una de las facciones en disputa. Pero además, hay un diálogo del ministro con los diversos sectores y el presidente de la República, semanas después, insulta a dos de los líderes fundamentales de bancadas que están en esos sectores de la oposición. Por lo tanto, concretamente, no ha existido condiciones, no existen condiciones y es muy remota la posibilidad que esto cambie. Perdón, Belkis, ¿se refiere usted a Nevodia Correa? Sí. ¿A los dos? Sí. Ya, solamente eso. Dale, perdón. No, sí, precisamente. ¿Cuándo va a cambiar entonces? Porque ahí yo vuelvo a su planteamiento original al inicio de esta entrevista. No se puede avisorar que el escenario cambie cuando usted mismo ha reflexionado en torno a que el problema está en la estructura misma de las organizaciones políticas y de cómo se han venido manejando. No existen posibilidades de cambio en el corto tiempo. ¿Qué es lo que puede acontecer? Que en una elección anticipada, que es la consecuencia de la declaratoria de muerte cruzada, la correlación de fuerzas políticas cambie. Porque parte del drama del gobierno es que como consecuencia de sus desajustes en la lectura política, no tiene numéricamente una cantidad de asambleístas importante que debería ser la base para cualquier proceso de negociación. Y está demostrado este desajuste de análisis político cuando usted encuentra que organizaciones políticas que no llegaron a la segunda vuelta electoral tienen mucho más legisladores que la bancada de quien gana las elecciones, de quien es finalista y gana las elecciones. ¿Esto por qué lo digo? Porque más allá de que se lo plantee, es demostrable que en una elección de asambleístas en primera vuelta, siempre hay un influjo, una influencia de las candidaturas presidenciales para provocar esto que se llama el arrastre. Por lógica, si un candidato presidencial es finalista y mucho más termina siendo presidente de la República, sus candidatos a asambleístas también debieron constituir numéricamente una bancada importante. Esto lo que demuestra es que o no escogieron debidamente a los candidatos para asambleísta, o en su defecto, la estrategia de campaña fue deficitaria, lo cual en todo caso evidencia que desde el punto de vista del análisis político hay serios desaciertos. Y con esto termino. ¿Usted no ve entonces un norte a esta hora, Juan Manuel? ¿No ve un norte? No. Ni con el nuevo ministro. Bueno, yo creo que... ¿Le van a decir que está respirando por la herida, Juan Manuel? Sí, siempre hay... Pero usted sabe que es así. A ver, no. En esto hay que ser serios. No, yo no le digo que está respirando por la herida, le van a decir... Sí. No, y me refiero a quienes pueden pensar esto. Pero veamos con objetividad, analicemos los hechos. Creo que el ministro Jiménez ha tenido la mejor predisposición, ha implementado algunas acciones, pero es muy complejo cuando es el presidente de la República quien públicamente ejerce la función de ministro de gobierno. Porque esta institucionalizada presencia que está efectuando todos los martes en las entrevistas que se generan con algunos periodistas, prácticamente lo que se convierte es en un vocero de los análisis de las decisiones políticas, con lo cual el ministro de gobierno queda absolutamente relegado. Y como existen permanentes cambios, contradicciones, creo que en varias ocasiones el ministro queda desautorizado por la palabra del gobierno. Mientras por un lado fomenta el diálogo, traza puentes con la Asamblea desde el ministerio,
el presidente en una de sus entrevistas, cualquier momento, dice que no le interesa trabajar con la Asamblea Nacional, que va a hacer de cuenta que no existe. Entonces, me parece que el ministro Jiménez la tiene muy difícil y creo que parte de esa evidencia es que en las últimas semanas prácticamente ha desaparecido de, al menos, la vocería pública, que es parte de lo que corresponde al Ministerio de Gobierno. Tengo la misma sensación. Juan Manuel Fuertes, gracias por valorar la invitación a este espacio y sobre todo por la sinceridad, con cabeza fría, analizando pocas semanas después la coyuntura política. Gracias, muy Siempre amable. a la orden, gracias a ustedes. Muy gentil, el doctor Juan Manuel Fuertes, ex subsecretario de Gobernabilidad. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.